Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar. Lo primero de todo, agradeceros por conectarse y participar con nosotros en esta tarde para escuchar la palabra del Señor que tiene preparada para nosotros. Bien, el webinar que tenemos esta tarde se titula La necesidad de los que están bajo la esclavitud del pecado. Ser libertados por la vida. ¿Qué título? La necesidad de los que están bajo la esclavitud del pecado. Ser libertados por la vida. Bueno, para los que se conectan por primera vez, deciros que este es el octavo webinar que estamos llevando a cabo. Este es el octavo y estamos tratando una serie, un total de 9 casos que se nos presentan en el Evangelio de Juan y luego veremos un resumen de los 7 webinars anteriores y posteriormente veremos y escucharemos la palabra relacionada con este octavo webinar. Entonces lo primero que vamos a hacer es que os voy a contar el programa. ¿Qué es lo que tenemos para esta tarde? Lo primero que tenemos es que los panelistas nos vamos a presentar. Luego tendremos un par de himnos relacionados con el tema de hoy. 2 himnos maravillosos en cuanto a la letra y al contenido lleno de la verdad. Tras los himnos pasaremos a hacer un breve resumen de los webinars anteriores que nos darán paso a este octavo webinar, en el cual los hermanos Cristóbal y Eliezer nos darán una palabra en cuanto al tema de hoy. Finalmente tendremos una serie de anuncios muy importantes, por lo que os animamos a que permanezcáis con nosotros durante todo este tiempo. Bien, dicho el programa y una vez que os he dado la bienvenida, ¿qué tal si el hermano Cristóbal y Eliezer encienden sus cámaras y sus micrófonos y se presentan? Adelante, Cristóbal. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas y amigos. Es un placer el poder estar aquí esta tarde para compartir con vosotros la palabra del Señor. Así que es un placer y un gusto de estar aquí. Amén. Buenas tardes, mi nombre es Eliezer Casarello y también es un gusto estar aquí con todos vosotros esta tarde. Amén. Mi nombre es David Linero, originalmente de Málaga, pero ahora resido aquí en Madrid. También mucho gusto y con mucho gozo el estar con vosotros durante esta tarde. Amén. Gracias, Cristóbal, Eliezer. Luego os paso la palabra después de los himnos. Entonces, ahora vamos a cantar el primer himno. Este himno, aunque nosotros proyectemos la letra y proyectemos también el audio, os animamos que desde vuestros hogares cantéis, abráis vuestro espíritu junto con nosotros y que podamos entrar en este himno y que lo disfrutemos. El primer himno se titula Necesitas a Cristo el Salvador. Entonces, cuando esté listos, se proyectará la letra, el audio y lo disfrutamos desde nuestros hogares. Necesitas a Cristo el Salvador, el mismo Dios que un día se encarnó. En su cuerpo sufrió todo dolor y por tus manchas él murió. Le necesitas, 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 necesitas a Jesús. Sí para tu redención, sí para tu salvación y para vida eterna le necesitas. De los muertos Jesús resucitó para la vida eterna impartir. Si le invocas y crees de corazón, lo que te falta de suplir le necesitas, necesitas, necesitas.
para tu redención, sí para tu salvación, sí para vida eterna le necesitas. Tu alma oscura Él iluminará, de tus pecados Él te librará. Con su sangre tus manchas lavará, la vida de Dios te dará, le necesitas, 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 necesitas a Jesús. Sí para tu redención, sí para tu salvación, sí para vida eterna le necesitas. En tu vida sientes una escasez y por los años crece más y más. Solo Cristo la puede en ti saciar, tu vanidad desafiará, le necesitas, 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 necesitas a Jesús. Para huir de vanidad y obtener la realidad, valora tu vida, darle necesitas. Este mundo de luchas y afán, en los apuros no te da sostén. Todo es vano, ¿en qué puedes confiar? Aquí te muestra todo que le necesitas. Necesitas, necesitas, necesitas a Jesús. Para huir de vanidad y obtener la realidad, valorar tu vida, darle necesitas. Amén. La letra de este himno es maravillosa. Está llena de la verdad que se halla en la Biblia. Me ha gustado mucho la estrofa 3, que dice: tu alma oscura Él iluminará, de tus pecados Él te librará, con su sangre tus manchas lavará, la vida de Dios te dará, le necesitas. Y ahora dice el coro: necesitas, necesitas, necesitas a Jesús. Sí, para tu redención, sí, para tu salvación y para vida eterna le necesitas. Esta tarde todos necesitamos a Jesús. Muy bien, ahora vamos a continuar con el himno que comienza tal como soy. Este himno es muy bueno y es un himno en cuanto a venir al Señor, tal como somos, tal como sea nuestra situación, podemos venir al Señor. Entonces, cuando esté listo, igualmente os animo a que cantéis con nosotros desde vuestros hogares. Himno tal como soy. Tal como soy, sin más decir, que en tu sangre yo creí, ya que me invitas, vengo así, Cordero de Dios. Vengo a ti, tal como soy, sin demorar, para quitar de mi maldad, mi ser tu sangre limpiará. Cordero de Dios, ven
vengo a ti, tal como soy, en confusión, conflicto, duda y tentación, aunque con luchas y temor, Cordero de Dios, vengo a ti, tal como soy, noble y feliz, por mi carencia te acudí, salud y gozo hallo aquí, Cordero de Dios, vengo a ti, tal como soy, me aceptarás, dando el perdón con vida y paz, pues tu promesa yo creí, Cordero de Dios, vengo a ti, tal como soy, tu gran amor ya mis barreras derribó, soy todo tuyo, mi Señor, Cordero de Dios, vengo a ti. Amén. Preciosa la letra en cuanto a venir al Señor. Señor, esta tarde venimos a ti. Dice, tal como soy, tu gran amor ya mis barreras derribó. Soy todo tuyo, mi Señor. Cordero de Dios, vengo a ti. Amén. Pues estos dos signos están relacionados con el tema de hoy, que como dije al principio, el título del webinar de esta tarde es la necesidad de los que están bajo la esclavitud del pecado ser libertados por la vida. Entonces, antes de entrar a la palabra principal en cuanto a este tema, queremos hacer un breve resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Es decir, ¿qué es lo que hemos visto en los 7 webinars anteriores? Bueno, estamos viendo el principio básico de la vida. Convertir la muerte en vida. Gracias, Señor, por todo lo que tu vida puede hacer. Hemos visto que esta vida puede satisfacer la necesidad del ser humano en cada caso. Y en el Evangelio de Juan, que es donde precisamente estamos enfocándonos en esta serie de webinars, podemos ver 9 casos. Hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, vemos al principio el principio básico de la vida, y desde el capítulo 3 al 11 podemos encontrar 9 casos. De estos 9 casos, en los webinars anteriores, hemos abarcado los 6 primeros casos y nos faltarían el caso 7, 8 y 9, que hoy es el 7º caso. Si queréis escuchar con más detenimiento los 6 primeros casos, os animamos a que entréis en la página web que diré al final en los anuncios y os diré dónde podéis encontrar los webinars anteriores, donde se nos habla en detalle en cada uno de estos casos. Pero de los 9 casos en total, podemos decir que hay 2 grupos. Un grupo que son los 6 primeros casos y un segundo grupo que son los 3 últimos casos. Y para ello lo que voy a hacer es voy a mostraros una tabla
que es como un cuadro resumen. Entonces, en los primeros 6 casos vemos el lado positivo. ¿Qué es lo que quiero decir? Mira, en los capítulos del 3 al 7 vimos una serie de casos que fue un hombre moral en el capítulo 3. En el capítulo 4 vimos el caso de una mujer inmoral. En el capítulo 4 también vimos el caso de un hombre enfermo y a punto de morir. En el capítulo 5 vimos al hombre imposibilitado. Y en el capítulo 6 y 7 vemos a personas hambrientas y sedientas. Vimos cada uno de estos casos, de estos 6 casos, pero a pesar de la condición y de la situación en la que se encontraba, vimos cómo en cada uno de estos casos se necesitaba la vida del Señor y el suministro de vida. Entonces, ¿qué es lo que vimos? En cada uno de estos casos, vimos que la vida del Señor, con el suministro de la vida, fue capaz de lograr la regeneración, la satisfacción, el ser sanado, el ser avivado, el ser alimentado y el ser saciado. Cada uno de estos casos, el Señor con su vida puede satisfacer cada una de estas necesidades. Por eso podemos decir que la vida del Señor es toda inclusiva. Pero ahora, a ver si... Ahora vamos a encontrar a partir de hoy, desde el capítulo 8 al 11, otros 3 casos. Y hoy nos centraremos en el capítulo 8 de la condición del pecaminoso y cómo la vida del Señor nos libera del pecado. Entonces, la vida del Señor con su vida y con su suministro no solamente de manera positiva satisface cada uno de los primeros 6 casos que hemos visto, sino que también la vida del Señor en estos 3 últimos casos nos libera ¿de qué? Del pecado, de la ceguera y de la muerte. 3 casos: una mujer pecaminosa, que veremos hoy, un hombre ciego y un hombre muerto, en los capítulos 8 al 11. Y hoy, como se ve aquí en la pantalla, veremos el capítulo 8 de la mujer pecaminosa y cómo la vida del Señor nos libera del pecado. Entonces, ahora, visto este resumen y visto esta tabla de los 6 casos anteriores, vamos a dar inicio al caso número 7. Para ello le pasamos la palabra al hermano Cristóbal. Cristóbal. ¿Se me escucha? Ahora sí, se te escucha. Amén. Amén, gloria al Señor. Qué maravilloso de que en esta tarde, como la canción segunda que hemos estado escuchando, es maravilloso que se titulaba Tal como soy. Vengo a ti, Cordero de Dios. Qué bueno de que en esta mañana, en esta tarde, cada uno de nosotros podamos decir, Señor, tal como soy, venimos. No te trates de ser de otra manera, diferente, sino tal como somos. Podemos venir en esta tarde al Señor. Qué maravilloso el resumen que nos ha dado el hermano David en cuanto a estos 6 casos. Estos 6 casos que están desde el capítulo 3 al capítulo 7. Es maravilloso. El Señor mismo aquí nos dice que Él es nuestra vida. Y no solo nuestra vida, sino nuestro suministro de vida. Y Él quiere regenerarnos. Él quiere satisfacernos, sanarnos, darnos vida. Él quiere alimentarnos y también Él lo que quiere es saciar nuestra sed. Es maravilloso de verdad de que en estos casos podemos ver la necesidad del ser humano hoy. Y el último caso que se estuvo compartiendo en cuanto al capítulo 7, que era en cuanto a los sedientos, aquí vemos un concepto muy religioso, como vamos a ver también en el capítulo 8. Aquí estaban celebrando en el capítulo 7 una fiesta. Era la fiesta de los tabernáculos, una fiesta religiosa. Y dice que allí
estaban discutiendo, los escribas y los fariseos estaban discutiendo de Jesús. Pero qué maravilloso, qué caballeroso es nuestro amado Señor. Él no entró a discusiones, ni a hablar, a ver qué es lo que era lo bueno, qué era lo malo, no. Sino que Él dice que poniéndose en pie, alzando la voz, Él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua vida. Esto quería decirle a estos religiosos de que se volvieran de esa religión estéril y que vinieran a Él que era la fuente de agua de vida. Y también podemos ver ahora más de la religión en el capítulo 8. Aquí vemos también que los escribas y los fariseos religiosos dicen que trataron a atrapar al Señor preguntándole, qué astucia, vino a atrapar, no vino a decirle, Señor, tenemos sed de ti, queremos venir a esta fuente de la vida, queremos que realmente tú nos hables, queremos abrir nuestro corazón a ti. No, Él venía de qué manera podían atrapar a Jesús. Dice, preguntándole de una forma muy religiosa. ¿Y de cómo? Le venía diciendo, conforme a la ley, cómo debería de tratar a esta mujer adúltera. Pero qué maravilloso, qué dulce Cristo tenemos, hermanos y hermanas y amigos. Pero el Señor Jesús no le contestó. Yo seguramente le fuera contestado rápido, y tú también. Pero el Señor no es rápido en contestar. Necesitamos que nuestro corazón realmente de verdad sea abierto al Señor. Y dice que el Señor Jesús le contestó conforme a la vida. Él no le contestó de una manera brusca, suavemente, esa vida que libera a los que están bajo la esclavitud del pecado. Y podemos ver realmente aquí que el Señor nos libera de tres cosas. Podemos ver, pero vamos a ver la primera. Nos libera de las tres cosas negativas, de la esclavitud ¿de qué? Del pecado, de la ceguera y de la muerte. La esclavitud al pecado te lleva a estar ciego, a estar nublado totalmente, no ves nada, y esa ceguera te lleva a la muerte, que es el resultado del pecado. Pero qué maravilloso de que el Señor Jesús hoy Él viene como esa fuente de agua de vida para suplirte a ti y a mí. Y realmente lo que estos religiosos venían a probar a Jesús, pero era porque ellos estaban en contra del gran yo soy. La religión realmente es la religión católica, la religión judía, que aquí no podemos ver. Vemos aquí que esta religión es buena, pero no nos da nada de vida. La religión, en cuanto a los hombres, ha sido un invento muy bueno, pero está vacío, estéril, no da vida. Pero Cristo es una persona viviente, maravilloso. Y podemos ver aquí en el versículo 1 del capítulo 8, dice así, mas Jesús se fue al monte de los olivos. Este es un paso de lo que el Señor Jesús pudo hacer. Dice que se fue al monte de los olivos y era de noche. ¿Por qué se fue allí? Porque Él tenía ese contacto, esa comunión íntima con el Padre. Él tenía esa comunión con el Padre. Tú puedes decir, pero bueno, entonces, ¿no era Dios? ¿Cómo? Sí, Él era Dios encarnado, pero Él vivió como un hombre, como tú y como yo, para vencer al enemigo. Él vivió 100% como un hombre, pero un hombre que dependía totalmente del Padre. Por eso el versículo 2 dice, y muy de mañana volvió. ¿Qué quiere decir esto? Que Él estuvo toda la noche en contacto con el Padre. Eso realmente es el modelo que Dios nos ha dejado en su Hijo Jesucristo. Él quiere esa multiplicación en nosotros. Él quiere conformarnos a la misma imagen de su Hijo. Él quiere que tengamos esa comunión íntima con Él. Por eso Él aquí va a tratar con esta mujer y como Él dice que muy de mañana volvió al templo, dice, y todo el pueblo vino a Él. Vino al templo. Aquí vemos que Él vino a los religiosos,
a los que estaban realmente necesitados. Y dice que él le enseñaba. Pero vemos en el capítulo 3, en el versículo 3, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, el 4 dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y escucha como dice el 5, esto es un tema de religiosidad de verdad. Dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y aquí viene la prueba que querían hacer tropezar al Señor. Dice, tú pues, ¿qué dice? Hermano, él no contestó muy rápidamente. La religión te señala. Ten en cuenta que si tú señalas con un dedo, hay 3 dedos que te están señalando a ti. Así que nosotros no necesitamos señalar a las personas. Eso es algo religioso. Si tú eres una persona que ha sido redimida por la sangre del Cordero, somos realmente esa persona que cubrimos a nuestros hermanos, cubrimos aún a las personas. No estamos para descubrir lo que ellas son, sino para impartirle este Cristo rico y maravilloso. Por eso el Señor Jesús, él no le contestó rápidamente. ¿Qué es lo que hizo? Él se inclinó a la tierra y dice que escribiendo en tierra, esto significa de que él se humilló. Hermanos, hermanas, amigos, de verdad, necesitamos humillarnos, no señalarnos, sino cubrirnos. Oh, como con ese bálsamo de aceite. Él empezó a escribir en tierra el Señor Jesús. Muchas veces yo decía, ¿qué escribiría el Señor allí? Yo estoy seguro, no lo sé, pero por lo que ocurrió después, seguro que él escribió allí, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Oh, eso es algo maravilloso. Él dice que él estaba, aquí el versículo 6, dice, mas esto decía tentándole para poder acusarle, escucha, para poder acusarle, pero el Jesús inclinado en el suelo, él escribía, a tierra, dice con el dedo. Y ahora dice aquí el versículo 7, dice, no juzgue, bueno, es que esto es un versículo porque lo tengo aquí también, es en Mateo 7:1, no sé si David lo va a poner, pero en Mateo 7:1, ahí nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis, vosotros seréis juzgados. Así que nosotros necesitamos ser muy cuidadosos. Y el versículo 7 dice, y como insistían, ellos insistían en preguntarle, entonces dice que el Señor Jesús se enderezó. Oh, Señor Jesús, dice que se enderezó y le dijo muy sabiamente, no muy rápidamente, le contestó. Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué te parece, hermanos y hermanas? ¿Qué contestación? Oh, ninguno de nosotros, ningún ser humano está libre de pecado. Solo había una persona que estaba libre de pecado, que no tenía pecado, que no se encontró engaño en su boca, que el que dice que le escupían, le maltrataban, dice, él no amenazaba, sino que él encomendaba todas las cosas a quien juzga justamente, al Padre. Qué maravilloso. El que esté libre de pecado, dijo, tire la primera piedra contra ella. Y mira lo que dice el versículo 8. Y inclinándose de nuevo, otra vez, él se inclinó, como un asunto de humillación, de algo maravilloso, como él no vino para ser, digamos, para juzgar o para condenar, sino él vino para salvarnos, para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Y dice que el versículo 9, pero ellos, todos los que venían señalándolo, se dieron cuenta que había 3 dedos más señalándole a ellos. Y dice muy sabiamente, dice que
comenzando por los más viejos, oh Señor Jesús, dice, los más viejos, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Qué maravilloso. Y entonces dice que entonces otra vez en el versículo 9 dice que enderezándose el Señor Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los demás? ¿Ninguno te condenó? Oh, dice, oh, no, ninguno, Señor, me condenó. Claro, si es que esto también tan lleno de pecado y cada uno de nosotros, el único que puede perdonar los pecados es nuestro amado Jesús. Así que esto es una enseñanza para que nosotros nos humillemos. No volvamos todo nuestro corazón al Señor. Y como decía la canción, vengo a ti, oh Cordero de Dios. En esta tarde venimos a ti, Señor, diciéndote perdónanos, límpianos, Señor, líbranos de no juzgar, líbranos de no señalar. Señor, quiero aprender de ti. Bueno, queridos hermanos y hermanas y amigos, espero que no haya sido muy largo, muy pesado, y la verdad deseo que el Señor siga realmente obrando en cada uno de nosotros. Qué maravilloso, qué palabra le dijo el Señor a la mujer. Vete, porque yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Amén, gloria al Señor. Le paso la palabra a nuestro hermano Eliezer. Gracias, David, gracias a todos los oyentes. Amén. Amén, hermano Cristóbal, gracias por este compartir. Sí, estamos viendo un cuadro maravilloso en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y aquí vemos realmente un contraste muy grande. Un contraste entre la religión y entre la persona viviente de Cristo. ¿Creéis que esas personas religiosas, cuando le trajeron esa mujer al Señor, realmente les importaba la mujer? No, para nada. Lo que ellos querían realmente era atrapar al Señor, meter al Señor en una trampa. Mira, si el Señor hubiese dicho, sí, según la ley, esta mujer debe morir, condenarla, apedrearla. Si él hubiera dicho eso, él habría perdido su posición de Salvador y Redentor. Pero él no hizo eso, sino que el Señor no la condenó. Y le dijo, vete, yo tampoco te condeno y no peques más. Bueno, aquí vemos este contraste entre la religión que condena a las personas y entre la persona viviente de Cristo que no condena a las personas, sino que las redime y las salva del pecado. Bueno, vamos a ver este último versículo. Voy a compartir mi pantalla porque queremos ver cómo es que nosotros somos librados del pecado. Porque si leemos el versículo 11 del capítulo 8 dice, ella dijo, ninguno, Señor, ninguno me ha condenado. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bueno, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que esta mujer no pecase más? Aún, ¿cómo es posible que nosotros, después de haber sido salvos, después de haber recibido la vida divina, después de haber recibido la vida eterna, cómo es posible que nosotros dejemos de pecar? Si somos honestos, realmente vamos a admitir que aún, aunque hayamos sido salvos, hayamos sido regenerados, aún cometemos pecados. Pero ¿cómo podemos ser libres de estos pecados? Bueno, el Señor le dijo a la mujer, vete y no peques más. Y vamos a ver entonces, ahora, ¿cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos ser libertados del pecado? Pero antes de esto, queremos ver algunos versículos en cuanto al pecado. Mira, el pecado realmente es la naturaleza caída que está en nosotros. El pecado es realmente Satanás mismo que mora en nuestra carne. Y ahora vamos a comprobarlo conforme a la palabra. Aquí en estos versículos, en Romanos 7:14,
17 y 20 vemos estas palabras en cuanto al pecado. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al pecado. Esto es Pablo hablando, el apóstol Pablo. Dice, vendido al pecado. El versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Y en el versículo 20 dice, mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¡Wow! Pablo aquí está siendo muy claro. Y aquí Pablo en los versículos 17 y en el versículo 20, él está personificando al pecado. Bueno, el pecado aquí en estos versículos no solo está con nosotros por un rato, o no solo está presente cuando hacemos tales actos pecaminosos, sino que el pecado aquí mora en nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra morar ahí significa que hace su hogar o que echa raíces. Esto significa que Pablo se dio cuenta que el pecado, Satanás mismo, la naturaleza pecaminosa de Satanás, está en nuestra carne. Es más, cuando uno nace, un bebecito, cuando nace ya tiene tal naturaleza del pecado. Incluso en Primera de Juan, habla de que somos, cuando uno nace, o los incrédulos, son hijos del diablo. Bueno, estas palabras son muy fuertes, pero es así. ¿Cómo podemos ser libres de tal pecado que mora en nosotros? Otro versículo que nos habla en cuanto al pecado es Hebreos 12:1, que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, hermanas, este pecado nos enreda. ¿Quién se puede librar del poder del pecado? Quizás digamos, bueno, yo nunca he matado a nadie o nunca he cometido un acto extremadamente grande, pero ¿qué tal nuestros celos? ¿Qué tal la envidia? ¿Qué tal incluso la concupiscencia en nosotros? ¿O qué tal el problema que tenemos con nuestro mal genio? ¿Quién no ha perdido nunca la paciencia? ¿Sabe? Algunas veces, cuando llegan ya las 10 de la noche, 11 de la noche, me siento muy cansado y me molestan muchas cosas. Y poco a poco empiezo a notar que bueno, que todo me irrita. Y a veces este mal genio pues surge de mí. ¿Qué hacemos con esto? Con estas experiencias que tenemos del pecado. Bueno, vamos a ver cómo podemos ser libertados de este pecado que tan fácilmente nos enreda. Incluso los niños, por ejemplo, los niños, ¿cómo aprenden los niños a mentir? ¿O cómo aprenden los niños a hacer ciertas cosas que ni siquiera sus padres o no han visto nunca? Porque el pecado mora en nosotros desde nuestro nacimiento. Pero no nos preocupemos, tenemos esta tarde una solución. Bueno, esta solución es Cristo mismo. Pero vamos a ver, siguiente versículo. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por una parte, alabamos al Señor porque Él es el Cordero de Dios, quien nos redimió y quien murió por todos nuestros pecados. En Juan vemos que Él es el Cordero de Dios y alabamos al Señor por eso. Él quita el pecado del mundo. Pero mira, ahora en el capítulo 8 de Juan vamos a ver otro aspecto del Señor Jesús. Y esto es en Juan 8:28, en este mismo capítulo en el que estamos entrando. Dice, le dijo pues Jesús, y prestar atención a esto, por favor, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy
y que no hago nada por mí mismo, sino estas cosas hablo según me enseñó mi Padre. Prestemos atención a estas palabras. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. ¿Qué es esto? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Este versículo es una referencia paralela a Juan 3:14, que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanos, hermanas, aquí podemos ver que Cristo no solo fue crucificado, sino que Él fue también levantado. ¿Levantado dónde? Levantado en la cruz. ¿Pero por qué menciona aquí Juan a Moisés cuando él levantó la serpiente en el desierto? Bueno, en el capítulo 21 del libro de Números, vemos que en la jornada del pueblo de Dios en el desierto, y entre uno de sus muchos fracasos, vemos que el pueblo de Dios murmuró contra Dios y contra Moisés. Ellos se estaban quejando y estaban diciendo, ¿por qué nos has sacado de Egipto? ¿Para morir aquí en el desierto? Tenemos sed, tenemos hambre. Y decían que estaban cansados del pan liviano, es decir, del maná. Debido a ese murmurar y a esas quejas, Dios, Jehová, dice que les envió serpientes ardientes que les mordían. Y cuando una serpiente mordía a uno de entre el pueblo, pues moría. Pero Jehová les dio una solución. Mira lo que dice Números 21, el 8 y el 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y si una serpiente mordía a alguno, cuando éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Bueno, en el versículo anterior hemos visto que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanos, hermanas, esta serpiente de bronce es un tipo del Señor Jesús. Bueno, ¿qué es un tipo? Un tipo es algo que representa a Cristo, ya sea una cosa o una persona. La serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo también fue levantado en la cruz. Él es el Cristo levantado. Cuando nosotros miramos a Jesús, somos librados de la naturaleza serpentina que está en nosotros. El Señor en la cruz atrapó a Satanás. Él tenía la forma, la semejanza de la serpiente, al igual que la serpiente de bronce en Números 21. Pero como tal serpiente, era solamente según la semejanza. No tenía el veneno de la serpiente. El Señor tenía la semejanza de carne de pecado, según Romanos 8:3. Vamos a leerlo. Dice en Romanos 8:3, porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, y miren lo que dice, en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Hermanos, hermanas, este Señor Jesús, como un tipo de la serpiente de bronce, fue levantado en la cruz. Y la naturaleza serpentina fue anulada. En Hebreos 2:14 dice que Él participó de sangre y carne y que por medio de su muerte Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¡Qué victoria la del Señor Jesús en la cruz! Hoy le podemos alabar porque Él es el Cristo levantado. Cuando nosotros miramos al Señor Jesús como aquel que fue puesto en el asta, nosotros somos salvos, no solo de los pecados, sino de nuestra naturaleza serpentina. Realmente, mirar al Señor es creer en el Señor, pero aún cada día necesitamos mirar a nuestro querido Señor Jesús, pues Él anuló la naturaleza serpentina que está en nosotros. Muy bien, vamos a continuar porque ahora vamos a ver cómo nosotros
de manera práctica podemos ser librados de tal naturaleza que está en nosotros. Y dice en Juan 8, el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabéis cómo somos librados de esta naturaleza serpentina en nosotros? Cuando nosotros tenemos la luz de la vida. El Señor quiere irradiar en nosotros. Él quiere alumbrarnos. Es más, Él vive dentro de nosotros. Y Él es un Cristo vivo. Él es un Cristo presente. Cuando estamos a punto de perder la compostura, cuando nuestro mal genio está a punto de surgir, el Señor nos alumbra y nos dice, ¿qué tal si te vuelves a mí? El domingo pasado iba por la mañana camino a la reunión en el coche y en Madrid normalmente hay mucho tráfico, pero esa mañana, como una mañana de domingo normal, las carreteras estaban casi vacías y me paré en un semáforo y se puso un coche detrás, estábamos los dos solos. Me distraje un poco mirando algo y no había pasado un segundo desde que el semáforo se puso en verde y me pitó, ¡pi! ¡Wow! En mi interior. Yo digo, ¿por qué me pita? Me empecé a quejar, pensé en decirle algo al otro conductor, pero inmediatamente la luz del Señor vino. Vuélvete, ¿qué tal si te vuelves a mí? ¿Qué tal si invocas mi nombre? Y comencé a volver mi corazón al Señor. ¿Sabéis qué es eso? Eso es la luz divina que anula la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. El Señor nos alumbra y nos saca de las tinieblas. Todas las tinieblas que hay en nosotros son anuladas por el irradiar de Dios en nosotros. Estos son como unos rayos que anulan todos los elementos negativos que están en nosotros y nos dan más de Cristo para que vayamos acumulando más de esta luz en nosotros. Muy bien. Vamos a pasar a otros puntos de este capítulo que nos dicen de manera práctica cómo podemos ser salvos de la naturaleza serpentina en nosotros. En el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Primera, también necesitamos, aparte de la luz divina brillando en nosotros, también necesitamos conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y esta verdad aquí no se refiere meramente a las doctrinas que están en la Biblia, sino a todas las realidades divinas que nosotros disfrutamos y experimentamos. Esta verdad no es más que el Hijo, y el Hijo es quien nos liberta. Y dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, cuando nosotros pasamos tiempo en su palabra, y no solo eso, sino que aplicamos la palabra del Señor en nuestras vidas, cuando le decimos amén al Señor, Él nos libra de esta naturaleza serpentina que está en nosotros. Y yo creo que todos hemos experimentado esto. Cuando estamos en comunión con el Señor, estamos en comunión con otros creyentes, participando de una vida de reunión, realmente esta naturaleza pecaminosa es anulada. De lo contrario, todo el elemento negativo empieza a aparecer de nuevo en nosotros. Pero mira, no debemos preocuparnos, porque esta liberación del pecado es algo progresivo, y esto es poco a poco. Nosotros necesitamos procurar venir siempre al Señor. Es más, el propósito de ser libertados del pecado no es simplemente alcanzar la perfección sin pecado, o no es simplemente para ser personas perfectas o que no pecan, sino que es para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios, que es que nosotros le expresemos aquí en la tierra y que le representemos. No estamos aquí por otra cosa, y es por tal que nosotros necesitamos ser liberados del pecado.
pero para ello tenemos que andar cada día en el Señor. El Señor le dijo a la mujer que se fuese y que no pecase más. De seguro que esta mujer escuchó la palabra del Señor y ella hizo caso. Ahora nos toca a nosotros depender del Señor en nuestro vivir diario, de tener esta luz de vida, de tener las verdades de la vida, de la Biblia, aplicadas en nuestra experiencia, en nuestra manera de vivir. De esta manera seremos liberados del pecado. Bueno, yo espero que todos sigamos practicando. La vida cristiana es un practicar, de venir al Señor tal como somos. Y si hemos fracasado, nos levantamos y seguimos adelante aplicando la sangre del Señor. Saben que cuando Dios entra en nosotros y nos da más de su elemento, cuando nos caemos y nos levantamos, nos caemos con ese elemento que ya se ha impartido en nosotros. Porque cuando Dios imparte su vida, más de su vida en nosotros, eso ya no se va. Así que espero que todos podamos seguir adelante, poco a poco, y que podamos seguir viniendo al Señor y seamos libres cada día más de este pecado que tan fácilmente nos enreda. Bueno, que el Señor sea con todos nosotros y gracias al Señor por esta palabra. Le paso la palabra al hermano David. Amén. Amén. Gracias, Eliezer, y gracias a Cristóbal por esta palabra tan rica. La verdad que he sido muy impresionado y os recomendamos a que leamos de nuevo este capítulo 8 del Evangelio de Juan a la luz de la palabra que hemos recibido esta tarde. De hecho, dudo que haya en la Biblia un capítulo que trate tan profundo y tan cabal el tema del pecado, tal y como vemos en Juan capítulo 8. Y no solamente cómo trata el tema del pecado, sino cómo también vemos la solución al pecado y cómo la vida del Señor puede liberarnos, podemos ser libertados de la esclavitud del pecado. En Romanos 5:19 vemos que nosotros fuimos constituidos pecadores y no por lo que hacemos, sino por nuestra naturaleza intrínseca. Cuando nacimos, nosotros nacemos pecadores. El pecado forma parte de nosotros. Pero, aleluya, cuando recibimos la vida divina, la vida de Dios, esta vida que es la más elevada, la más poderosa, y comienza a iluminarnos, esta vida se comienza a propagar en nosotros, comienza a constituirse en nosotros y puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Aleluya, gracias Señor por esta palabra que hemos visto y hemos sido iluminados con Juan capítulo 8. Creo que estamos llegando al final del tiempo, pero siento que deberíamos cantar de nuevo este himno de tal como soy y cómo podemos venir al Señor. Y luego de este himno daremos unos anuncios finales. Así que, de nuevo, quedarse con nosotros hasta el final porque daremos unos anuncios importantes. Pero ¿qué tal si todos, de nuevo, disfrutamos este himno de tal como soy? Cuando se pueda, se proyecta en la pantalla y se nos canta. Amén. Tal como soy, sin más decir que en tu sangre yo creí, ya que me invitas, vengo así, Cordero de Dios, vengo a ti, tal como soy, sin demorar, para quitar de mi
luchas y temor, Cordero de Dios, vengo a ti, tal como soy, pobre y feliz, por mi carencia te acudí, salud y gozo hallo aquí, Cordero de Dios, vengo a ti, tal como soy, me aceptarás, dando el perdón, con vida y paz, pues tu promesa yo creí, Cordero de Dios, vengo a ti, tal como soy, tu gran amor, ya mis barreras derribó, soy todo tuyo, mi Señor, Cordero de Dios, vengo a ti. Amén. Cordero de Dios, vengo a ti. Bueno, ya para acabar, voy a proyectar, para dar unos anuncios, voy a proyectar mi pantalla y queremos hacer mención a esta página web, laobramspi.es. Entonces, tal y como entramos en esta página web, aquí encontramos, un segundito, tal y como encontramos la primera pestaña del webinar. Y si hacemos clic en ese anuncio, encontramos un formulario de contacto. Es un formulario muy breve y os animamos, si tenéis algún comentario, si queréis compartir algo de lo que os haya tocado en la palabra de hoy, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, o bien si queréis contactarnos, si queréis leer la Biblia con alguno de nosotros, solamente rellenar este formulario. Escribe aquí brevemente lo que deseas y le das clic a enviar. Lo segundo que queremos anunciar es que si le damos a enlace, abajo de la página web, si le damos a enlaces de interés, encontramos bastantes enlaces interesantes, pero sobre todo quiero hacer mención a este de Biblias para Europa. Si le damos a Biblias para Europa, nosotros podemos adquirir un ejemplar del Nuevo Testamento, versión recobro, de manera gratuita. Si le damos a pídela aquí, también es un formulario muy breve, sobre todo con tu dirección, para que te llegue a casa de manera gratuita. Realmente os animo a que quien no la tenga, que pida una, porque además de los versículos, tiene referencias paralelas y notas de pie de página que nos ayuda a entender y a comprender la Biblia, la palabra del Señor, de una manera más profunda y precisa. Y lo último que quiero mencionar de esta página es que si arriba en el menú encontramos recursos, si le damos a recursos, abajo encontramos archivos de webinars. Es decir, si le das clic a los webinars pasados, podrás encontrar todos nuestros webinars anteriores, que tenemos 7. Entonces podremos ver cada uno de los casos, el webinar 1, 2, 3, así hasta el 7, con cada uno de los casos que hemos visto hasta ahora. Y pronto se pondrá el webinar que hemos visto en esta tarde. Así que
De nuevo, muchas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde. De nuevo, os animo a leer Juan capítulo 8 a la luz de la palabra de hoy. Y esto es todo. Pronto también visitar la página porque pronto anunciaremos también la fecha para el próximo webinar, para ver el 8º de los 9 casos. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Dicho esto, nos despedimos aquí. Así que hasta el próximo webinar. Un saludo. Encontramos, Señor, gracia en ti. A ti abrimos hoy el corazón. No importa lo que los amigos digan hoy. Te amamos, oh Jesús. Buscamos esta edad global de ya participar. Si supiéramos, Señor, cuánto pesar te da. Arrepentidos así vendríamos a ti, consagrados a estar en el arca en ti, Señor. Encontramos, Señor, gracia en ti. A ti abrimos hoy el corazón. No importa lo que los amigos digan hoy. Te amamos, oh Jesús. En ti salvos, oh Señor, fuera del hondo mar. Muchas cosas que yo amé bajo el océano están. Abiertos guárdanos en ti, no queremos cerrar. Aleluya, estamos ya en el arca, la iglesia hoy. Encontramos, Señor, gracia en ti. A ti abrimos hoy el corazón. No importa lo que los amigos digan.